Cuando era chica, me encantaba investigar sobre el tema del Antiguo Egipto. De verdad sentía una fascinación por toda su mitología, su cultura y sus pirámides. De hecho, me la pasaba leyendo textos sobre el tema para aprender más y dibujando, según yo, mis propios jeroglíficos. Así, tiempo después conocí a Hatshepsut. Hatshepsut fue una faraona cuyas estatuas fueron destruidas para evitar que se supiera que una mujer había ocupado un puesto político y militar tan importante en el Antiguo Egipto. Y es que a pesar de que fue una muy buena gobernante, esto no eliminaba el detalle de que ella era mujer. A pesar de los esfuerzos por eliminar su huella de la historia, ha sobrevivido suficiente evidencia para que hoy yo pueda hablarles sobre ella. Entonces me puse a investigar a qué otras personas habían eliminado de la historia, y esto fue lo que encontré. Ada Lovelace, ella es la madre de la programación computacional moderna y casi nadie la conoce. Rosalind Franklin, ella descubrió la estructura de hélice del ADN y a pesar de esto, el crédito se lo llevan Watson y Crick y también el premio Nobel. Wu Chien-hsung, ella revolucionó el área de física de partículas tras invalidar una teoría que toda la comunidad científica pensaba que era verdadera. A pesar de esto, sus colegas hombres reciben el premio Nobel mientras ella aún estaba viva. Y Marsha P. Johnson y Silvia Rivera, dos mujeres transgénero que iniciaron los disturbios de Stonewall y con ello el movimiento LGBT. Y como ellas hay muchísimas mujeres más, mujeres cuyas historias merecen ser contadas. La gente constantemente me dice que esto ya no pasa, que los tiempos han cambiado y que las nuevas generaciones ya no invisibilizan a las mujeres, pero yo creo que no. En un día normal, en un salón de clases, escuchamos cosas como el hombre llegó a la luna, el hombre descubrió el fuego y inventó la rueda. El Día del Niño se celebra el 30 de abril. Los derechos del hombre son universales e inalienables. ¿A qué personas borramos al hablar y qué tipo de historias estamos contando? Lo que no se nombra no existe. Necesitamos aceptar la diversidad que nos rodea y reflejarla en nuestro lenguaje. De lo contrario, estamos eliminando personas. Y adivinen qué. Invisibilizar es violencia. Hay algunos grupos sociales cuyas voces han sido silenciadas históricamente. Si nos ponemos a pensar qué características tienen en común estas personas, nos daremos cuenta que son mujeres, personas de color, personas LGBT, personas con discapacidades. Por el contrario, ¿qué historias y qué personas vemos representadas constantemente en los medios? Generalmente son hombres, blancos, heterosexuales, sin discapacidad. El lenguaje incluyente busca hacer evidente este sesgo y representar al resto de las personas con respeto y equidad. Cuando yo me di cuenta de que las palabras tienen el poder de herir o de sanar, de excluir o de incluir, me pregunté, ¿en qué tipo de mundo quiero vivir? ¿En uno que valida las experiencias de algunas personas mientras invisibiliza al resto? ¿O en uno que acepta y reconoce nuestras diferencias y nos acepta como somos? Por esto, el uso del lenguaje incluyente es muy importante para generar cambios sociales, como la equidad de género o el respeto a la diversidad sexual y de los géneros de las personas. Al principio es difícil porque el uso cotidiano del lenguaje discriminatorio es tan común que nos parece inofensivo y natural. Sin embargo, lo cierto es que las palabras que decidimos utilizar todos los días nos dan el poder de transformar lo que sentimos, vivimos y pensamos sobre las personas y los géneros. El género se construye todos los días a través de acciones repetidas del cuerpo y del lenguaje. Judith Butler lo ilustra de la siguiente manera. Imaginemos que tenemos un dibujo en una hoja de papel y una copiadora. A este dibujo le llamamos el original. ¿Sí? Si le sacamos una copia al original y le llamamos la copia 1, y luego le sacamos una copia a la copia 1 y le llamamos copia 2, y continuamos con este proceso hasta que les gusta la copia número 500, ¿qué tan parecida va a ser esta última copia al original? Muy poco, ¿verdad? ¿Y qué tal si tomamos en cuenta que podemos intervenir cada copia a nuestro gusto, con diferentes colores, dibujos, brillito, calcomanías, lo que ustedes quieran? Entonces nos damos cuenta del poder que tenemos de transformar el género. Copia 500.
Dicho de otra forma, el género es como un chisme, ¿sí? Si alguien me cuenta algo gracioso que hizo alguien más y yo se lo cuento a mi amiga y luego mi amiga se lo cuenta a su novio y luego él se lo cuenta a su mejor amiga y así sucesivamente, podemos determinar cómo era el mensaje original y si era cierto o falso. Realmente no, ¿verdad? Porque es como jugar al teléfono descompuesto. Así de plástico y artificial es el género. Por eso, cuando nos preguntan ¿por qué se espera que los niños usen pantalones de azul y las niñas rosa y falda? Realmente no sabemos qué responder, porque hemos perdido el original en el tiempo. El género es como una actuación, un performance. Entonces, como no es algo que está inscrito en nuestros ADNs, lo podemos modificar. ¿Y qué alternativas tenemos para hablar de manera incluyente con respecto al género? Pues a mí me gustaría que pensáramos que hace varios años era imposible o era impensable decir presidenta, ingeniera o médica, ¿sí? Todo eso debía decirse en masculino a pesar de que habláramos de mujeres. Entonces, si ahora podemos decir presidenta, ingeniera o médica, eso quiere decir que tenemos el poder de transformar el lenguaje y darle una dirección al mundo. Por ejemplo, en la Universidad de Boulder, en Colorado, en Estados Unidos, si llegas a pedir información en persona, por teléfono o en internet, las personas te hablan con género neutro, es decir, no pueden saber cuál es tu identidad de género solo al verte, ¿no? Entonces, estos son unos ejemplos de cómo te pueden hablar. Y si tú les dices, yo me identifico como mujer o yo me identifico como hombre o háblame de esta forma, ellos te hablan así, o ellas. En Suecia existe el pronombre neutro hen, que incluso ya está publicado en los diccionarios de la Academia Sueca. ¿Podremos soñar que en algún momento exista algún pronombre neutro en los diccionarios de la RAE? ¿Quién sabe? Pero hen fue propuesto primero en la década de los 60 por la comunidad feminista y no tuvo mucha adherencia. Y después, en el año 2000, la comunidad activista transgénero sueca lo volvió a proponer y fue aceptado incluso por la Academia Sueca. ¿Sí? Entonces, como ven, esto no es tan nuevo. Y a mí me gustaría presentarles unas propuestas para el español. Y a mí me gusta pensar como si fueran películas, ¿sí? La primera es el cine clásico, ¿no? Es algo que utilizamos y escuchamos todo el tiempo, pero no nos habíamos dado cuenta de que era neutro. Por ejemplo, la niñez es una etapa divertida o la adultez conlleva muchas responsabilidades. Estamos hablando de una totalidad de la población, por lo tanto, no podemos definir cuál es el género de las personas de quienes estamos hablando. Es sencillo. El refrito, al estilo Fox, ¿no? Las mexicanas y los mexicanos. Bueno, las niñas y los niños a veces se aburren. Es solamente repetirlo. Es muy sencillo, repetir el artículo, ¿no? Y así no estamos hablando de una generalidad, pero no de un género en específico. Ciencia ficción. Me gusta mucho a mí este ejemplo porque es como si fuera un lenguaje de otro planeta. Generalmente no se utiliza escrito porque pues, es difícil de pronunciar, hablado porque es difícil de pronunciar, pero escrito se vería así. Los niños son rebeldes y tampoco sabemos el género de quién estamos hablando. Y por último, mi favorito, el cine de terror o el género de terror, es la E, y la gente cuando lo ve se asusta y grita poquito. Las niñas son felices cuando les escuchamos. No sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? Esta neutralidad nos permite como ser incluyentes cuando hablamos con respecto a género. Y a mí me gusta hacerlo de manera divertida y experimentar. Por ejemplo, es viernes y mi cuerpo lo sabe. Entonces, como ven, puede parecer irreverente y ridículo, y lo es, porque es ir a contracorriente. Es modificar nuestro lenguaje para construir comunidades que sean incluyentes con la diversidad humana. Y eso es algo revolucionario. Gracias.